Vamos a ver cómo hacer un caso práctico de la prueba TED-Student. Entonces tenemos este enunciado a partir de los datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2015. Vamos a contrastar con una confianza del 25% la hipótesis de que el paro en el entorno de los habitantes de los municipios de más de 100.000 habitantes o capitales de provincia es menor que en el resto de municipios. Aquí tenemos los datos y los columnas en las que tenemos que fijarnos es la D, que es la del municipio. Entonces vamos a empezar por colocar aquí inmovilizar la primera fila. Vamos también a poner un filtro automático. Entonces vemos que en municipio pues tenemos el nombre de los municipios que son o bien capitales de provincia o bien tienen más de 100.000 habitantes, y los que no pues tienen el valor 0. Y por otra parte, aparte de la columna D, vamos a estudiar el número de personas del entorno en situación de paro y buscando trabajo, que sería la columna F. Entonces primero seleccionamos los municipios que no son importantes. Entonces aquí tenemos pues el valor de la columna F para estos municipios. Para el resto de municipios pues tendremos una cantidad distinta. Entonces vamos a copiar estos datos. Entonces empezamos por crear una nueva hoja, y ahí en la nueva hoja pues vamos a escribir los qué pasa con los municipios importantes, o el paro en municipios importantes. Y en una segunda columna, la columna B, pondremos el paro en el resto de municipios. Bueno, aquí tengo seleccionados los municipios importantes. Entonces los número de personas del entorno en situación de paro y buscando trabajo, pues vamos a seleccionarla. Son todos estos elementos. Vale. Hasta aquí, hasta la última celda, que es la 1511. Tengo que darle a editar, copiar. Aquí solo lo está seleccionando los que son visibles a través del filtro. Entonces al copiar y pegar, pues me copia solo esos valores. Es decir, que no va a llegar al 1511, sino que se va a quedar más o menos en la mitad, en 640. Ahora repetimos la operación en el paro en el resto de municipios. Pero ahora, en vez de seleccionar los municipios importantes, pues voy a seleccionar solo los que tengan el valor 0. Entonces estos son los que pues no son importantes. Hay los que no son tan importantes. Selecciono, bueno, más importantes en tamaño, claro. Bueno, los selecciono todos. Editar, copiar, y ahora editar, pegar. Entonces aquí tendríamos dos valores diferentes. La variable con la que estoy trabajando, bueno, voy a seleccionar aquí todo ahora otra vez. La variable con la que estoy trabajando es esta: número de personas en el entorno, situación de paro y buscando trabajo. Pues voy a crear una pequeña tabla donde me dé toda esa información. Entonces, número de personas, tendríamos que distinguir entre municipios importantes y resto de municipios. Para el total también lo voy a calcular. Para calcular hacer el contraste de la prueba de TED-Student, lo que voy a necesitar va a ser la frecuencia, la media, valor medio, y la varianza.
municipios importantes, pues la frecuencia, voy a utilizar la función contar, que me va a contar pues cuántos elementos hay, cuántos números hay. Entonces voy a contar en la columna A, desde A2 hasta A, bueno, y aquí es suficiente, hasta A640. De hecho puedo incluso seguir un poquito más, porque estos blancos no me los va a contar, porque solo cuenta los números. Entonces acepto, y lo que tengo son 606 municipios. Bueno, municipios no, personas, individuos que viven en estos municipios importantes. Para el resto de municipios, bueno, la fórmula ya vemos que es contar, pues incluso ya puedo escribirlo a mano, contar, pero ahora en vez de la columna A, pues la columna B, desde B2 hasta B640, si no recuerdo mal. No, era más, 800 y pico, vamos a poner 900, vale, 817. Y en total, pues la suma de estos dos, tendríamos 1423 municipios. ¿Cuál es la media? Bueno, la media, pues la función es categoría estadística. Habría que buscar la función media, que se llama promedio. Entonces el promedio, pues de todos estos, desde la F3 hasta la F800, o bueno, insisto en que podemos quedarnos un poquito antes, porque estos están en blanco todos. Hasta 872. Vale, pues el valor es 2,90 y algo, 2,95 y pico. La media para el resto de los municipios, pues también promedio desde B2, 2 puntos, hasta B900. También se puede hacer así a mano. Y la media total, pues sería el promedio, bueno, sería lo mismo, pero desde A2 hasta B900, escogiendo datos de más, vale, 2,99. Respecto a la varianza, bueno, pues lo mismo. La función de la varianza sería VARP, es la varianza poblacional. Entonces la varianza poblacional de el paro en municipios importantes, pues va desde A2 hasta A900. Bueno, no he puesto el igual, lo pongo ahora. Entonces da 28,7. La varianza poblacional de el resto de municipios, pues lo mismo, pero con la B, desde B2 hasta B900. Y en total la varianza, pues que una varianza bastante diferente, la varianza del total, pues es la varianza desde A2 hasta B900. Bueno, entonces la tabla, voy a ponerle un poquito de formato para que quede más presentable. Entonces bordes, combinar celdas, negrita, estoy un poco a gusto de cada uno. Y bueno, no hace falta por supuesto poner tantos decimales, vamos a ponerlo con un decimal. Y la frecuencia, pues pongo también un separador de miles, decimales. Entonces esta sería la tabla que tenemos, a partir de cual vamos a hacer el contraste de la prueba TestStudent. Esto pues es mejor ponerlo en un fichero de texto. Aquí voy a utilizar pues el writer, pues ahí podría poner respuesta al caso práctico. Esto sería el título. Y aquí
pues copio la tabla. Entonces sería copiar. Vale, aquí tengo entonces los datos. Y vamos a considerar la siguiente hipótesis. Consideramos las hipótesis siguientes. H0, hipótesis nula, el promedio de personas del entorno en paro es igual en los dos grupos, tanto en los municipios importantes como en el resto de municipios. Y como hipótesis alternativa, H1, el promedio de personas del entorno en paro es menor entre los que viven en municipios. Bueno, la verdad es que fue un error poner solo un decimal porque me lo ha redondeado y me ha puesto los tres valores iguales, o sea que voy a tener que poner un decimal más aquí de precisión, ya que estas tres cantidades pues no son iguales, ya lo habíamos visto antes. Entonces pongo un decimal más de precisión y ahora sí, 2,95, 2,96, 3,2, 2,99. Vemos que en los municipios importantes pues la media es ligeramente más pequeña que en el resto de municipios. Entonces esta va a ser la tabla que voy a copiar aquí. Entonces ya queda más claro aquí la diferencia. Es una diferencia que puede parecer pequeña, pues vamos a ver si efectivamente es pequeña. Vamos a calcular entonces el estadístico T. El estadístico T pues sería la diferencia de medias dividido entre la raíz cuadrada de las varianzas divididos entre la frecuencia. Vamos entonces a calcularlo aquí. Valor T. Bueno, pues el valor T sería la media que tenemos en los municipios. Bueno, hay que hacer la resta, entonces voy a restar el valor grande menos el valor más pequeño, entre paréntesis para que primero haga la resta, y ahora divido entre la raíz cuadrada de, bueno, la raíz cuadrada, hay una fórmula que es la raíz cuadrada de la varianza de la primera población dividido entre la frecuencia de la primera población más la varianza de la segunda población dividido entre la frecuencia de la segunda población. Bueno, pues el valor que obtengo, vamos a ponerlo con 2 o 3 cifras decimales, es 0,234. Vale, pues este es el valor que obtenemos. 0,234. ¿Con cuántos grados de libertad? Bueno, los grados de libertad serían 1423 menos 2, porque son dos filas, dos grupos. Entonces tendríamos con 1421 grados de libertad. Ahora, bueno, habría que hacerlo de dos formas, o bien con el p-valor o bien yendo a las tablas de tdstudent. Entonces, las tablas de tdstudent con nivel de significación 0,05, que es lo que nos pide el ejercicio, nos van a dar un umbral y vamos a ver qué umbral es ese. Entonces aquí tendríamos una posible tabla
aquí simplemente es poner los grados de libertad, que teníamos 1421, son muchísimos. Nivel de confianza 0,05, pues el umbral es 1,646. Si lo que tenemos no es esto, sino que es una tabla, pues en la tabla para cada nivel, grado de libertad, cada nivel de confianza, pues nos da un valor. Esta tabla, por ejemplo, llega hasta 70, es decir, que a partir de 70 pues prácticamente no varía, 1,666. Pues es el valor óptimo que tenemos, pero con 1,666 pues también podríamos utilizarlo. Bueno, pues el valor entonces es 1,646. Lo voy a poner aquí, 1,646. Y como t nos daba 0,234, es más pequeño que 1,646, no rechazamos la hipótesis nula. Solo la rechazaríamos si tuviéramos un valor más grande que este umbral. Vamos a ver lo que nos dice el p-valor. Bueno, el p-valor vamos a calcularlo, este ya no se hace mediante tabla, sino que se hace ya directamente en la hoja de cálculo. Entonces hay una función, que es el asistente de funciones, categoría estadística, la prueba t. Aquí tendremos la prueba t, la probabilidad asociada a la prueba t de student. Hay que poner los datos, entonces aquí tenemos dato 1, dato 2. Bueno, pues dato 1 sabemos los que son los municipios importantes, los valores de los municipios importantes, desde A2, se lo voy a modificar a mano, desde A2 hasta A900, quedó holgado. Y los datos 2, bueno, lo mismo, desde B2 hasta B900. Bueno, el modo especifica el número de colas de la distribución a devolver, 1 si es una cola, 2 una distribución de cola doble. Esto tiene que ver con cómo hemos planteado la hipótesis nula. Como la hipótesis nula es que una media es menor que la otra, eso es una distribución de una cola. Entonces aquí hay que poner un 1. Y el tipo de prueba T, bueno, pues aquí hay tres opciones según si consideremos la misma varianza o varianza distinta. Como hemos visto que las varianzas son muy diferentes, en municipios importantes es de 28 o 29, en el resto de municipios es 18. Obviamente son varianzas diferentes, entonces en general cuando trabajamos con varianzas diferentes tendríamos que poner tipo 3. Entonces siempre vamos a utilizar aquí tipo 3. Entonces acepto y el valor que obtengo del p-valor es 0, redondeando 0,408. Pues eso es lo que pongo aquí, el p-valor es 0,408. Este valor es claramente más pequeño que 0, perdón, al revés, es más grande que 0,05. Por lo tanto, rechazamos bueno, perdón, al revés. No rechazamos la hipótesis nula, ya que 0,408 es de hecho bastante más grande que 0,05. De hecho, aquí rechazamos. De hecho, no rechazaríamos la hipótesis nula bajo ningún nivel de confianza razonable, porque los niveles de confianza son 0,05, 0,01, 0,01 y 0,02 quizá, pero y este valor es muchísimo más grande que cualquiera de estos.
De hecho, ya vemos que la diferencia de las medias pues es muy pequeña. Entonces, bueno, las dos cosas pues son compatibles. No rechazamos la hipótesis nula tomando como referencia el estadístico t. Tampoco la rechazamos calculando el p-valor. Evidentemente, los dos métodos nos tienen que ir en la misma dirección. Nos tienen que decir que no lo rechazamos en ningún caso. En conclusión, el paro en el entorno de los habitantes de los municipios de 100.000 o más habitantes o capitales de provincia no es menor que en el resto de municipios, que es lo que nos decía la hipótesis nula. Que ya si sabemos cómo hacerlo, pues en vez de ponerlo así, pues hay que ponerlo en subíndice. Vamos a poner h sub 0, h sub 1. Y esta sería la conclusión.